Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mm. Buenos días. La clase anterior concluimos con los ejercicios, con los ejemplos para cálculo de áreas, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces vamos a empezar a revisar el cálculo de sólidos de revolución. Cuando decimos sólidos de revolución nos referimos a calcular el volumen de una figura tridimensional. Entonces vamos a ver primero de dónde sale la fórmula que utilizamos para calcular. Vamos a dibujar. Aquí tengo mi eje X y mi eje Y. Y vamos a suponer que tengo una función, le llamamos f de x. Y voy a hacer girar esta función sobre el eje X, pero no toda la función. Puede ser una función continua que va desde menos infinito hasta infinito, pero yo solamente voy a hacer girar la parte que está entre A y B. Entonces, toda esta región que está comprendida entre la función y el eje va a estar girando alrededor. Entonces, suponemos que giramos esta función sobre el eje X, está girando aquí, pero solamente desde A hasta B. Entonces, al hacer girar este segmento de la función, se nos va a formar este sólido. Y cuando nosotros decimos voy a calcular el sólido de revolución, a lo que me refiero es a calcular el volumen de esta figura que se formó. Estamos asumiendo que es una figura sólida que no tiene ningún hueco. Entonces, empezamos igual que como lo hacemos con áreas, dividiendo en segmentos más pequeños para obtener los cálculos. Entonces, lo que yo hago es dividir toda esta región en segmentos más pequeñitos. Vamos a decir que este de aquí es mi segmento Y. Si recuerdan, lo que hacemos es sacar secciones muy, muy delgadas. Aquí yo para fines prácticos y para poder hacer anotaciones dibujo esta que es muy grande. Entonces, si este es mi segmento Y, este sería mi punto XY y este sería mi punto XY menos 1. Entonces, la distancia que hay desde XY menos 1 hasta XY, ¿cómo le llamamos? ¿Se acuerdan? Delta X. Delta X, y el ancho de mi segmento sería delta X. Entonces, el ancho de ese segmento es delta X. A la hora que esto está girando, esto de aquí, pues me va a formar como una especie de rebanada o disco. De hecho, en algunos libros así lo van a encontrar. El método de los discos o el método de las rebanadas. Los sólidos de revolución, y ahorita estamos revisando el método de los discos. Entonces, esto gira, se forma una rebanada o un disco en ese sólido. Que tendría pues más o menos esta forma. Entonces, se me forma un cilindro. Aquí no se ve que esté derechito por la forma que tiene la función, pero si recordamos estamos sacando segmentos muy, muy pequeñitos, entonces la altura de aquí es casi la misma que la de acá. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? La fórmula general, la que nos enseñan en la primaria, en la secundaria. El área de la base. El área de la base.
Por su altura. El área de la base por la altura. ¿Y el área de la base cómo la calculamos? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por el radio elevado al cuadrado y por la altura de ese cilindro. En este cilindro que yo tengo aquí, la distancia de aquí a aquí es el radio y la altura sería lo que tenemos como delta X. El radio de este cilindro pues es la distancia del centro hasta este extremo, que sería la distancia que hay de aquí a aquí, y en este segmento pues sería la distancia que hay de aquí a aquí. Si yo evalúo la función en este punto, lo que voy a obtener es f de x y. Si yo la evalúo en este punto, lo que voy a obtener es f de x y menos 1. Si yo la calculo en el centro, bueno, no necesariamente en el centro, pero la calculo dentro de este segmento, ¿se acuerdan cómo se llama cualquier punto que esté entre x y menos 1 y x y? ¿Se acuerdan cómo lo llamábamos? No importa si está a un lado, en medio, a 3/4, en cualquiera de los extremos. ¿Quién se acuerda? Punto de partición. Punto, bueno, no sé si lo he escuchado. Punto muestra, bueno, en este caso le habíamos llamado punto muestra. Cualquier punto que esté dentro de este segmento sería un punto muestra. Entonces, si yo evalúo la función en un punto de esos, pues entonces lo que tengo es la función evaluada en el punto muestra y le ponemos un asterisco para denotarlo, porque si yo le pongo f de x, si yo le pongo x y me estoy refiriendo nada más a este punto. A lo que me refiero es cualquier punto que esté en el segmento Y. Entonces, el radio de ese cilindro sería la función evaluada en el punto muestra. Y entonces, si yo quiero calcular el volumen del segmento Y, pues lo que tengo que hacer es multiplicar el pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. En este caso, el radio sería la función evaluada en el punto muestra. Pi por radio al cuadrado por la altura. Y la altura de mi cilindro es delta X. Eso es para el segmento Y. Si yo quiero calcular el volumen de toda la región, pues lo que tendría que hacer es sumar lo que me da en cada uno de los segmentos. Es decir, el volumen total se aproxima, si yo hago la suma de todos los pi por f de xy elevado al cuadrado y por delta x. Y voy a calcular desde el segmento 1 hasta n segmentos. Esto es una aproximación. Si yo quiero un valor más cercano al real, pues lo que tendría que calcular es el límite cuando delta x tiende a 0, es decir, cuando los segmentos son muy pequeñitos. Y entonces al final, si yo tengo el límite de una sumatoria, ¿en qué se convierte? En una integral. En una integral. Entonces el volumen de toda la región sería igual a la integral, y en este caso sería una integral que va desde A hasta B de pi. En este caso, como pi es una constante, siempre va a ser una constante, lo podemos poner fuera de la integral, de pi por f de x al cuadrado y el delta x se convierte en un diferencial. Y esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para calcular el volumen de un sólido de revolución. Y en este caso nos salió la función que depende de x con respecto a x, porque nuestra función está girando alrededor del eje x. Utilizaríamos la misma fórmula si la función estuviera girando alrededor del eje y. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues que la vamos a expresar como una función que depende de y vamos a integrar con respecto de y los límites deben estar expresados en el eje y.
En la misma fórmula, lo único que tenemos que hacer es cambiar todo y expresarlo en función de y. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, ¿por qué? Ya ve que cuando giró la función y la puso abajo del eje X, Ujú. y después, ¿cómo supo que como que cerraba en un circulito? ¿Cómo que cerraba en un círculo? Ya ve cuando trazó la función abajo del eje X, Ujú. y luego para cerrarla le puso como un circulito, ¿Estas de aquí? como para hacer un cilindro. Ah, no, como ¿Estas de para hacer un aquí? cilindro. Sí, ¿cómo supo que así que iba a formar como un cilindro? Es que en realidad como esto va de aquí hasta aquí, entonces digamos que en este punto la cortas. Así es como si estuvieras girando siempre esta función y desde A hasta B le haces un corte. Entonces como esto está girando y la distancia de aquí pues es la misma siempre, que está girando, entonces pues te forma círculo, círculo aquí, 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 aquí. No sé si me explico, no sé si Ah, me ok. estoy entendiendo. Sí, no, sí, sí ¿Sí? le entendí, gracias. Ah, ok. Entonces, vamos a resolver un ejemplo. Vamos a trabajar con la función raíz de 2 menos x. Vamos a hacer girar el área que está delimitada por esta función, por y igual a 0 y por x igual a 0. Vamos a decir que esto está girando en el eje x. La gráfica de la función raíz de 2 menos x, si esto lo expresamos de otra forma, sería la raíz de menos x menos 2. Esto es lo mismo que esto, pero si lo escribo de esta forma, yo puedo ver que es una función raíz de x que está desplazada 2 unidades hacia la derecha y que además, en lugar de abrir hacia la derecha, lo hace hacia la izquierda. Entonces, tendría esta función. Cuando me dicen y igual a 0, pues están hablando del eje x, no importa cuánto vale x, y siempre vale 0. Sería esta parte de aquí. Y cuando me dicen x igual a 0, significa que son todos los puntos en los cuales x tiene el valor de 0, es decir, todos estos de aquí. X igual a 0 sería esta función. Y entonces la región que delimitan estas tres funciones sería esta de aquí. Y me dice que está girando en el eje X. Entonces, estaría haciendo una figura así. Entonces, este sería el sólido que se forma. Está girando alrededor del eje X, por lo tanto, me puedo utilizar esta fórmula así tal cual. Entonces, para calcular la integral necesito saber de dónde a dónde. Entonces, en este caso, como está delimitada por esta parte, pues entonces iría desde 0 hasta, y yo sé que este punto donde se corta es 2. Entonces, el volumen va a ser igual a pi
por la integral que va desde a, que en este caso es 0, hasta b, que sería 2. Y sería por la función elevada al cuadrado, es decir, tomo mi función y la elevo al cuadrado, y en este caso mi función es 2 menos x, y se integra con respecto a x. Me quedaría pi por la integral que va desde 0 hasta 2, y en este caso se elimina este con este, y solamente voy a integrar 2 menos x con respecto a x. Una vez integramos, y la integral de esto sería 2x menos x cuadrada sobre 2, y lo vamos a evaluar desde 0 hasta 2. Y me quedaría pi que multiplica a, si la función la evalúo en el límite superior, me queda 2 por 2, 4, menos 2 al cuadrado es 4, y entre 2, 2. Si la función la evalúo en el límite inferior, pues todo me da 0. Y me quedaría solamente 2pi. Y todo esto son unidades cúbicas porque estamos calculando volumen. ¿Entiendes este ejemplo? Sí. ¿Sí? Es muy raro que un sólido me dé el mismo volumen al hacerlo girar en X que al hacerlo girar en Y. Es muy, muy raro, entonces sí me tengo que fijar bien en qué eje me está indicando que gira. Porque en el área, si recuerdan, daba lo mismo si yo lo calculo con respecto a X o con respecto a Y, me va a dar el mismo valor, lo único que cambia es que algunos pueden ser más o menos cálculos. En este caso sí importa si gira en el eje X o si gira en el eje Y. Si se fijan aquí, dibujé casi la misma escala por cuestiones de espacio, pero aquí tengo 4 unidades y aquí tengo solamente 2. Pues creo que más bien esto se vería así. Maestra, Sí. dice una compañera que si la puede aceptar. Ah, sí, gracias. Como no estoy de frente a la pantalla, no me doy cuenta. Entonces, si yo hago girar esto en el eje X, me forma esto, ya digamos a una escala más apropiada. En cambio, si gira en el eje Y, pues me formaría esto, que no es la misma figura. Entonces sí me dan valores diferentes si gira en X o si gira en Y. ¿Te entiende este ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. Este es el método de los discos. Y hay otro método que se llama el método de las arandelas. ¿Alguien sabe qué es una arandela? No. No, ni yo sabía hasta que leí un libro. Me imagino que son traducciones hechas en España. Una arandela es lo que nosotros conocemos como una rondana. Las rondanas sí las conocen, Sí. ¿sí? Entonces, puede ser que en lugar de tener una sola función, yo tenga una región delimitada por 2 funciones. Entonces puedo tener aquí girando mi función f, y puedo tener girando al mismo tiempo otra que voy a llamar mi función g. Y las dos van a girar, pero solamente en la región que va desde A hasta B.
Cuando esta gira, pues forma esta figura. Y cuando esta gira, pues forma esta de acá. Solamente giran desde A hasta B. ¿Ves? Pues hay muy chuecos, pero se entiende más o menos la forma que es la figura que se forma. Sí. Entonces, en este caso, igual para calcular la región, lo que puedo hacer es sacar segmentos. Voy a sacar un segmento aquí. Y entonces terminaría sacando una rebanada de esto de acá. Pero en lugar de formarme un disco sólido, ahora lo que obtendría es un cilindro con un hueco en el centro. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de ese cilindro, lo que puedo hacer es calcular el volumen del cilindro que se forma con el radio mayor y restarle el volumen del cilindro que tiene el radio menor. Y así pues obtendría solamente esta región. Calculo primero todo y le quito el volumen del hueco. Y para hacerlo, pues sería pi por el radio al cuadrado por la altura menos pi por el radio al cuadrado por la altura. Ambos segmentos tienen la misma altura, que sigue siendo delta x. Lo único que cambia es el radio. Que para mi cilindro mayor, el radio, esa es la función que está más alejada del eje de donde está girando. Bueno, no lo indiqué, pero estamos asumiendo que giran igual en el eje X. Entonces, en este caso, la función que está más alejada del eje sería f de x, que es la que me está formando el radio mayor. Y todo sería por delta x menos pi por, y el radio menor, en este caso, pues es la función que está girando más cercana al eje, y sería g de x. Al cuadrado, y la altura de los dos es delta x. Entonces eso me quedaría como pi f de x pi al cuadrado menos g de x pi al cuadrado, y los dos multiplican a pi y a delta x. Eso es para mi segmento y seguimos el mismo principio que para la otra fórmula. Si lo queremos para toda la región, pues tendríamos que hacer la sumatoria, y el límite de una sumatoria me lleva a que es el volumen, utilizando el método de las arandelas, sería pi por la integral que va desde A hasta B, y sería de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, y aquí ya no me ocupo, sería, pero todo se integra con respecto a x. Y lo único que nos vamos a fijar es que f de x siempre sea la función que está más alejada
más alejada del eje de giro. Si estamos hablando de funciones que giran con respecto al eje Y, pues entonces sería la función que esté más hacia la derecha. Y vamos a tomar como G la que esté más pegada al eje. ¿Se entiende este? Sí. Maestra, Sí. Sí, dime. Vamos a resolver un ejemplo. Tengo yo la función raíz de X. Tengo la función Y igual a X. Y estas dos giran alrededor del eje X. X y eje Y. La función raíz de X tendría este comportamiento. La función Y igual a X sería una línea recta y tendría este comportamiento. Se fijan, aquí no me indica más funciones, no me dan más funciones, solo estas. Entonces eso significa que el área que está girando es solamente la que delimiten estas dos. Entonces, como esta y esta no se vuelven a cruzar, la única región que delimita sería esta. Me dice que están girando en el eje X. Significa que entonces me formarían algo así. Sería esta figura. Me estaría formando como una especie de vasija con un hueco en forma de cono. Cuando está girando, y se fijan en el exterior, tiene una forma redonda y en el centro su hueco tendría forma de un cono. Entonces, si yo quiero calcular el volumen del sólido que se forma, pues tendría que utilizar la fórmula y calcular pi por la integral que va de dónde a dónde. Ahorita ya creo que no va a alcanzar el tiempo para hacer más cálculos, pero tendría yo que igualar estas dos funciones para ver en qué puntos se cruzan. Y entonces raíz de X y X se cruzan cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 1. Entonces voy a calcular la integral que va desde 0 hasta 1 de, primero va a ser la función que está más alejada del eje. Si está girando aquí, la que está más alejada es raíz de X. Y entonces es f de X elevado al cuadrado menos la función que está más cercana al eje, que en este caso sería X. Entonces es g de X elevado al cuadrado y todo eso se integra con respecto a X. Me quedaría con este se eliminan y solamente tengo que calcular pi por la integral que va desde 0 hasta 1 de X menos X cuadrado. Tendría pi, la integral de eso sería X cuadrada sobre 2 menos X cúbica sobre 3, evaluado desde 0 hasta 1. Pues tendría pi, y multiplica a, si la función la evalúo en el límite superior, voy a tener 1/2 menos 1/3, si la función la evalúo
En el límite inferior, pues todo me va a dar 0. Y el resultado de esta sería 1/2 menos 1/3. Un sexto. 1/6 de pi. Y todos son unidades cúbicas, que estamos tratando con volumen. ¿Preguntas con este ejemplo? No, No. maestra. Entonces, antes de que se me acabe el tiempo, vamos a resolver otro. Pero ahora vamos a suponer que esta función gira, pero en el eje Y. A pesar de que son las mismas funciones, ahora vamos a hacerla girar en el eje Y. Son las mismas funciones, tienen el mismo comportamiento. Raíz de X tendría este comportamiento. Y igual a X tendría este de acá. Entonces ahora, este es mi eje X, este es mi eje Y. Entonces como ahora están girando en este eje, ahora me forman esta figura. Si se fijan, antes era como una vasija con un hueco en forma de cono. Ahora tengo, ahora la figura tridimensional que se me formaría es un cono que tiene un hueco como en forma como redonda. Entonces, el sólido que se me forma es diferente, entonces es de esperar que el volumen que me dé es diferente. Si yo quiero calcular el volumen de este sólido, ahora todo tiene que ser con respecto a Y. Mis límites deben estar calculados también ahora con respecto a Y. Mis funciones iguales deben estar expresadas. Función de Y, si tenía que Y es igual a raíz de X, entonces ahora tengo que Y cuadrada es igual a X. Y entonces, bueno, esta se quedaría igual, Y igual a X. Entonces, los límites Pues igual esa tenemos que ver. función de Y tenemos que despejar X, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora queda despejada X para que todo quede expresado en función de la variable que ahora vamos a tener como variable independiente a la Y. Entonces, Gracias. de nada, mi volumen sería igual a pi por la integral que va desde A hasta B. En este caso, el límite pues también sería 1 porque esta coordenada tiene como valores 1,1. Nuevamente es desde 0 hasta 1. Pero ahora, porque esos mismos límites son en Y, desde 0 hasta 1, y sería la función que está más alejada del eje, y en este caso, cuando giran con respecto a Y, si se fijan ahora la que está más alejada es la línea recta. Entonces ahora sería Y menos la función que esté más cercana al eje de giro, y en este caso la función que está más cercana ahora es Y cuadrada. Y todo eso se integra con respecto a Y. Entonces me quedaría la integral pi por la integral que va de 0 a 1 de Y cuadrada menos Y cuarta, todo se integra con respecto a Y. Entonces me quedaría pi por, si integro esta, me quedaría Y cúbica sobre 3, si integramos Y cuarta, me quedaría Y quinta sobre 5. Y eso lo vamos a evaluar desde 0 hasta 1.
tendría pi que multiplica a, si la función la evalúo en 1, voy a tener 1 al cubo sobre 3, menos 1 a la 5 sobre 5. Y si la evalúo en 0, pues todo me daría 0. Y 1/3 menos 1/5 sería 2 quinceavos, creo. Quinceavos de pi. 2 quinceavos de pi y son unidades cúbicas. Si se fijan, nos da un valor completamente diferente. Es muy raro que una función al hacerla girar sobre el eje X y sobre el eje Y me dé exactamente el mismo valor. No es muy común. ¿Les preguntas? No, maestra. ¿No? Entonces acabamos de abarcar 2 casos, que es el método de los discos y el método de las arandelas. Les voy a poner unos ejercicios para que empiecen a avanzar. Y el lunes estaríamos revisando otro caso, que es cuando las funciones giran no en el eje X ni en el eje Y, sino en una recta diferente. Maestra, igual de esta manera va a subir este video a Schoology. Sí, todos se los voy a estar subiendo. Me tarda un poquito porque Zoom convierte el video, más lo que tarda en subirlo a YouTube, etcétera. Pero sí, siempre les voy a estar subiendo la clase. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Les digo, empiecen a avanzarle los ejercicios y después les explico cómo se resuelven los que dicen x igual a 3. El ejercicio les va a indicar las funciones, tiene punto y coma y les dice dónde gira. Lo que está después del punto y coma es dónde gira. Si dice x igual a 5, y igual a 3, esos los dejan pendientes y los revisamos el lunes. Ok, maestra. Muchas gracias por atender la clase. Que tengan bonito día. Igualmente. Ya, El igualmente. miércoles. Igualmente. Gracias.